El trabajo que ustedes y yo hacemos, cualquiera, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, es un trabajo sobrenatural. Tenemos que meternos eso. Es un trabajo sobrenatural que requiere un poder sobrenatural para verdaderamente no quemarnos a nosotros y que pueda ejercer el fruto que estamos esperando ver. A veces queremos preparar un mensaje, queremos que tenga el impacto y no tiene el impacto. Y lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Quedamos frustrados porque es en nuestra propia fuerza y no tiene el impacto porque el reino de Dios es en poder. La única manera es en el poder de Dios, de esa manera. El concepto de Dios, y ojo con esto, el concepto de Dios y tu identidad en Cristo, o sea, el concepto de Dios y tu identidad en Cristo es la base para el funcionamiento correcto de nuestra propia vida y nuestras relaciones interpersonales. Si yo tengo un mal concepto de Dios y tengo un mal concepto de mi identidad en Cristo, tengo todavía distorsionado completamente lo que Dios hizo en Adán y Eva desde el inicio en el jardín del Edén, en el paraíso. Cristo vino a rescatar eso y tenemos que todos los días poder decirlo eso en nuestra propia vida. Dice Romanos 8:17 que somos coherederos, y va a salir el versículo ahí. Si somos hijos, somos coherederos con Cristo. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha recibido alguna herencia, pero es una bendición cuando uno recibe una herencia, algo extra que no lo merecíamos y está ahí. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Nos vemos así? Yo todas las mañanas le doy, Dios, hoy declaro, digo, creo que soy un coheredero con Cristo, porque así lo dijo Cristo de esa manera. El universo es mío, la tierra es mía. ¿Eso qué significa? Ya no me levanto hoy careciendo de algo. Me levanto hoy creyendo que lo tengo todo, porque soy coheredero con Cristo. ¿Ven la diferencia? Y cuando en mi percepción selectiva yo empiezo a ver las cosas de esa manera, yo veo que todo es una bondad y una bendición por parte de Dios de esa manera. En economía existe un concepto que se llama la ley de retornos decrecientes. Si yo meto recursos y variables acá, mi productividad va creciendo. Pero llega un momento donde llega a su punto máximo, su clímax, y de ahí ya no más. Puedo seguir agregando más recursos, pero llegó a su punto máximo. Y lo que hace es que comienza a declinar su productividad. Nuevamente es la ley de retornos decrecientes. Si yo tengo una cocina y tengo un chef, para poder aumentar la productividad le meto 5 chefs más o 5 cocineros, todo lo contrario, más bien va a colapsar porque no va a haber espacio. Cuando ustedes y yo le decimos a Dios, Jesús, somos coherederos con Él, estamos completos en Él, pero vamos a agregarle nuestros propios talentos, nuestra propia capacidad, nuestras propias ideas, estamos poniendo en práctica la ley de retornos decrecientes. Venimos para abajo y nos sentimos más frustrados porque todo nuestro ministerio de trabajo, profesional, familiar, hijos, vemos que no tiene el fruto que estamos esperando, porque no estamos confiando 100% en la ley del Espíritu, en que Cristo está haciendo nuestro propio trabajo. Esa es la ley de retornos decrecientes. Dios quiere que podamos depender 100% del Espíritu en nuestra acción y que sea Él. Nuevamente estamos escondidos en Cristo para que Cristo pueda ser mostrado en nuestra propia vida. El alma, el cuerpo nos va a decir todo lo contrario. Tienes talentos, tienes diplomas, tienes esto. Muestra eso. No. Dice Dios, yo vengo, me rindo a Él y permito que Él pueda hacerlo. Efesios 1:3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice toda bendición espiritual. Es por eso que ya mis oraciones cambiaron. Digo, ¿qué le voy a pedir a Dios si Él dice que desde antes de la fundación de la tierra inclusive ya me había bendecido a través de Cristo en la cruz? Ya somos bendecidos completamente. Lo único que yo hago cada día es, Dios, así como dice Lamentaciones, tus misericordias son nuevas cada mañana. Dios, te doy gracias por las misericordias
y te doy gracias por esas bendiciones. Derrámalas sencillamente, que pueda disfrutar mi familia, las otras personas, mi vida, lo que tú ya dispusiste hoy para mí. Pero ya fuimos bendecidos completamente. Eso es lo que dice Dios en nuestro posicionamiento en Cristo. De esa manera, nuestras oraciones cambian. Allá en Tegucigalpa hay un grupo de personas que vamos el domingo a las 7 de la mañana a orar a la iglesia. Son hombres, normalmente llegan unos 15, 20. A veces puedo llegar, a veces no llego. Y todos ponen la oración en un chat grupal. Y yo le dije a uno de los pastores allá en Tegucigalpa, es interesante cómo uno puede revelar la madurez de una persona en base a las peticiones. Y que piden esto, esto y esto, y todo es petición. Y yo le decía, ¿qué tal si elevamos nuestro nivel espiritual a algo totalmente diferente que Dios quiere conceptualizar? Si yo pido por un trabajo y sigo siendo una persona de mucha avaricia, ¿por qué Dios me va a dar el trabajo si va a seguir alimentando mi avaricia? ¿Por qué yo no puedo pedir más bien? Dios, provee el trabajo que quieres, pero permite que yo pueda ser más como Cristo para que cuando tenga el trabajo no pueda tener la avaricia que tenía antes y pueda ser bondadoso y pueda ser testimonio para ti. Eso es una oración totalmente diferente. Estoy pidiéndolo ser más como Cristo, pero que Él pueda dar el trabajo para que pueda ser Cristo, pues sea glorificado a través de mi trabajo. No pido solo el trabajo para poder llenar mis necesidades y poder llenar las necesidades de mi propia familia, que Dios quiere hacerlo. Dios es bondadoso y lo hace, pero nuestra visión y la manera como nosotros pedimos cambia completamente. Nuevamente estamos viciosos por lo que Adán y Eva nos heredaron y hemos venido trayéndolo. Y eso obviamente tenemos que batallarlo constantemente en nuestras propias vidas. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Los judíos, los israelitas, tenían unos sacrificios donde no solo era para perdón de pecado, había unos sacrificios que era para honrar y glorificar a Dios y darle gracias. Eran 2 al día. A eso se está refiriendo Pablo. Presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio de gratitud a Dios. Dios, aquí te dejo mi cuerpo. No quiero que, no declaro, yo no soy autosuficiente. Mi alma, mi cuerpo dice que soy autosuficiente, es el humanismo. Yo digo, yo dependo de Cristo y obedezco a Cristo de esta manera. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestra manera de servicio a Él. Y después nos dice, no nos conformemos a este mundo, sino que podamos transformarnos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestra mente. Jesús en Juan 15 dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Si no estamos siguiendo la palabra constantemente, no sucede la renovación de nuestro espíritu y nuestra mente acá. Y si no sucede eso, no podemos hacer lo que dice al final, que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para con nosotros. Si no está la limpieza de la palabra, momentos como esto, nuestra mente vuelve alma, vuelve a retomar conforme a lo que el mundo está diciendo. Y ahí vamos a padecer frustraciones, decepciones, temor, miedo. El miedo, el temor es el indicador número 1 que estamos mal en nuestra carne. Claro, nos han dicho siempre en la iglesia que la carne es lujuria, que el pecado, la droga, todo eso es carne. Pero muy rara vez nos dicen a nosotros que el orgullo es carne, que la autosuficiente es carne, que creer que nosotros podemos hacer nuestra propia cosa, eso es carne, eso es peor. El orgullo es peor lidiar con nuestro propio orgullo que un montón de pecados allá atrás, afuera que están ahí. El orgullo está tan metido en nosotros que es increíble que ha venido y que ha querido controlarnos completamente. Cuando viene y dice el salmista, bueno me debe haber sido humillado para aprender tu palabra. Cada vez que alguien nos humilla, digámosle, Dios, gracias, esto viene de ti. Puede ser injusto, puede ser mentira, pero en el momento que Dios nos humilla, porque Él tiene control de todo, nos humilla, agachamos cabeza, dice Dios que Él exalta al humilde.
Y Dios, hay momentos, yo le he dicho a mi esposa, hay gente que me ha humillado exageradamente. Y en vez de defenderme, yo vengo y sencillamente agacho cabeza y doy, Dios, gracias porque la humillación viene de ti. Y me ayudas a ser humilde, significa que tú vas a exaltarme en algún momento. Eso es tu plan divino. He cambiado la manera como poder pensar, cómo Dios hace todo eso en mi propia vida de esa manera, ¿verdad? Así que si nosotros logramos alinear correctamente nuestra carne, cuerpo, alma y el espíritu, estamos alineados. He tenido la oportunidad, estaba haciendo una consultoría de un plan estratégico. Era una institución súper compleja. Tenían como más de 20 objetivos estratégicos. Tenían KPIs, que eran los indicadores estratégicos de desempeño clave, casi 60. Después tenían casi más de 100 objetivos específicos y tenían más de 220 indicadores de gestión. Era un chapsui increíble y había una desalineación exagerada. Y habían llegado consultores y cada quien le metía algo creyendo que más era mejor. Y ojo con eso. Más nunca significa mejor. No necesariamente. Más bien significa peor. Si estamos siendo impulsados por el Espíritu y nosotros le agregamos nuestra cuota de carne, no significa mejor. Significa peor de esa manera. Si yo confío en Dios, confío en Cristo de esa manera que Él está haciendo la obra, eso es suficiente. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 15? Bástate mi gracia. Ese versículo constantemente cuando yo tengo un impedimento, bástate mi gracia. Siento que Dios me está diciendo eso. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando eres débil, eres fuerte. ¿Por qué creen que Pablo dice que cuando somos débiles somos fuertes? Porque cuando yo le digo a mi carne y a mi alma, hey, tú no mandas, tú eres débil, ¿quién cree que se fortalece? El espíritu. Y cuando el espíritu está conectado con Dios, suceden cosas poderosas alrededor nuestro. Pero cuando se invierten y cuando nos creemos fuertes en nuestra propia carne, en nuestros propios talentos y habilidades, la cosa no funciona, funciona limitadamente. Pero cuando soy débil, Dios, hoy me siento enfermo. ¿Les ha pasado a ustedes cuando están enfermos, tienen que estar en cama, no pueden a veces ni ver televisión, no pueden, quisieran estar trabajando, no pueden hacer nada? Esa debilidad nos derrumba completamente. Dios utiliza la humillación o momentos difíciles de debilidad para decir, Dios, yo no puedo. Y dejamos entonces que sea el Espíritu que pueda hacer su obra. Tenemos buenas intenciones tratando de liderar nuestros grupos de crecimiento, pero si lo estamos haciendo en nuestra carne, autosuficiencia, nos vamos a frustrar, nos vamos a quemar y el resultado va a ser limitado. Va a haber gracia por parte de Dios, pero no está esperando. Yo les reto a que puedan ustedes experimentar esto en el día a día, no como mi esposa que antes solo el anteojo era para leer un poco y se lo ponía. La fe no es solo para acá ahorita en este momento, es 24/7. Experimentemos los principios y que Cristo pueda mostrarse al mundo ahí afuera y veamos el poder de lo que va a suceder a través de lo que está en nuestras propias vidas de esa manera, ¿verdad? Así que Dios quiere que podamos hacer eso. Romanos 8:19. Ustedes saben que, miren lo que dice, porque la creación, y esto todos los días oro también, porque la creación aguarda con gran impaciencia la creación, o sea, la humanidad, las estrellas, las galaxias aguardan impacientemente la manifestación. Otra versión dice la revelación, en el griego dice apocalipsis. La apocalipsis, la revelación de quién. No dice del Hijo, no dice del Espíritu, no dice de Cristo, no dice de Dios, dice de los hijos de Dios. Cada mañana que yo me levanto y digo, Dios, la creación está esperando ver el poder de Dios a través de mi propia vida. Dios quiere utilizarte, pero tu alma, tu carne, tu mentalidad va a estorbar continuamente allí. Tenemos que rendirnos. Cada día muero, dice Pablo. Cuando yo muero, dejo que el Espíritu pueda guiar en mi propia vida con poder. Porque la creación está esperando ver el poder de Dios.
La gente está necesitada espiritualmente, está deseosa de poder ver algo diferente a Cristo en nuestra propia vida. Y Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Podemos tener talento, no talento, dones, esto, lo que sea. No importa, lo importante es Cristo. Y que pueda ser Cristo visto en mi propia vida, en mi lugar de trabajo, vecindario, en cualquier lado. Y que eso pueda mostrar la diferencia en cada uno de nosotros de esa manera. Así que ese verso yo lo digo todos los días. Y digo, Dios, tú tienes algo especial. No para mí. Tú quieres utilizarme a mí para poder ser de bendición para otras personas. Isaías 60, versículo 1 y versículo 2, dice, levántate. Dice, levántate, dice, y resplandece. Tu luz ha llegado. La primera acción es levantarnos. Estamos en una zona de confort, estamos en una zona de status quo, de conformismo. Dios dice, levántate. Es el momento. Resplandece, dice, la gloria del Señor brilla sobre ti. Y voy a hablar sobre eso. La tierra está cubierta de tinieblas, así anda la gente allá afuera, en tinieblas. Y una densa oscuridad envuelve las naciones, también dice de esa manera. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. La primera acción es levantarnos. Decir, Dios, aquí estoy, muero a mí mismo y te permito, me rindo a ti, que tú puedas hacer tu obra y pueda brillar su gloria. La palabra de la gloria, hay una palabra que los judíos y eruditos utilizan que es el Shekinah, que es la gloria, manifestación de Dios. Esa palabra Shekinah en hebreo no existe, no está en el Antiguo Testamento, pero entre los eruditos se acepta cuando en el tabernáculo aparecía la manifestación de Dios 24/7, 40 años en el desierto, era el Shekinah, la gloria de Dios. De eso está hablando. La gloria de Dios que estaba en el Antiguo Testamento, después Cristo cuando vino acá, quiere Dios que eso brille en cada uno de nosotros. Y ese resplandecer es ser radiante y no significa que la luz o la energía viene de nosotros. Eso viene del poder de Dios. O sea, este auditorio tenemos luz porque el foco no tiene el poder, el foco no tiene la energía. La energía viene de afuera. Cuando nosotros permitimos que todo el cableado pueda estar libre de obstáculos y libre de toda interrupción, fluye el poder y permite el Shekinah, la gloria de Dios, mostrarse en nuestras propias vidas. Dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando del Shekinah también, del Padre, de Cristo. Ahora, Cristo resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y a quién dejó? Nos dejó a ustedes, a mí, la iglesia, para hacer luz. Nos permitió poder venir y ya el templo ya no es el físico allá, el templo somos nosotros. 1 Corintios, Pablo dice lo siguiente, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, la gloria de Dios, el Shekinah, Dios quiere mostrarlo a través de cada uno de nosotros, que es el templo. Lo que antes servía para la carne y el pecado, Dios ahora permite tener su Espíritu en nosotros para que nosotros podamos ser la manifestación, el apocalipsis, la revelación de lo que la creación está esperando ahí. Y eso tiene poder. Pero tenemos que constantemente decirnos a nosotros eso. ¿Se pueden imaginar ustedes si verdaderamente creyésemos completamente que verdaderamente y somos el templo del Espíritu Santo y el poder que está en nosotros para lo que quiere Dios hacer en tocar la vida de otras personas con una palabra, esto y lo otro? Y no estamos hablando de milagros ni nada de eso, Dios puede hacerlo. Juan el Bautista, que fue el máximo profeta, dijo, no hubo otro mayor, porque obviamente fue el que precursor de Cristo. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. No hubo nada de milagro en Juan Bautista. Lo único que fue habló, eso es todo. Y fue el máximo profeta que haya existido. Porque obviamente preparó el terreno para Jesús. Entonces lo que Dios puede hacer en nosotros
Él quiere hacerlo constantemente en nosotros. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo la gente puede percibir el mensaje de Dios? Solo con el Espíritu. Y si la gente lo único que tiene es a nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, podemos permitir que el Espíritu de Dios, a través de nuestro espíritu, alma y cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pueda tocar la vida de una otra persona. ¿Se pueden imaginar el poder que Dios ha permitido en nosotros? 24/7, si cambiásemos la mentalidad cada vez que nos montamos en un bus, en un avión, en el trabajo, saber que está ahí Dios deseoso de poder manifestar a los hijos de Dios, porque la creación está deseosa de poder ver esa revelación de Cristo en nuestra vida, no nuestra, de Cristo, porque ahí es donde está el poder de esa manera, ¿verdad? Dios dice que somos la luz. Dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, y quiere que las personas puedan ver las buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre. ¿Cómo van a darse cuenta? Con todas las buenas obras que podamos hacer en cada uno de nosotros de esa manera. Así que tenemos que morir, obviamente permitir que Cristo pueda reinar en nosotros. Si lo hacemos en nuestra propia carne, nos metemos en problemas. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Si ustedes leen todo el contexto, la presión que tenía Pablo era como para morir y desmayar. Así hay muchos hermanos hoy en día que están desmayados, que no aguantan la presión porque lo están haciendo sus propias fuerzas. No es así, es en la ley del Espíritu. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva como día tras día. Si tenemos tanto tiempo de ser cristianos, esa renovación mental tiene que ser diaria. Si perdemos un momento, sencillamente nuestra alma vuelve de nuevo a tomar y decir, hey, yo aquí mando y quiero hacer las cosas como yo quiero. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Cuando se recuerdan el Salmo 27 de David, él estaba angustiado, estaba siendo perseguido. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, y empieza a hablar de protección. Lo que más me impresiona del Salmo es que David empieza a orar por protección, pero al final dice, pero una cosa te pido, que yo pueda estar en tu templo, en tu casa, todos los días de mi vida para poder disfrutar de tu hermosura. Y digo, wow, o sea, está siendo perseguido, tendríamos nosotros la capacidad decir, Dios, te pido porque puedas ayudarme en esta enfermedad o este familiar o esta situación económica, pero, o sea, está mi oración, pero esto es lo que más amo. Ayúdame a deleitarme en ti. ¿Es eso nuestra oración diaria? Yo me imagino que cuando David oró eso, el corazón de Dios se derritió completamente. Se derritió completamente. Aquí está este tipo que lo están persiguiendo, tiene miedo de que maten a toda su familia y lo que prefiere es deleitarse en mí. Cada vez que ustedes y yo hacemos eso, el corazón de Dios se derrite completamente. Cuando Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras y te lo voy a dar. Y viene Salomón y empieza a orar, Dios, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido poder, y pidió para guiar a su pueblo. El corazón de Dios se derritió y le dio todo el resto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras propias vidas. Se derrite el corazón de Dios al poder escuchar nuestras oraciones de esa manera y nuestras intenciones. Si el alma está ahí gobernando, nos mete en problemas. Pero cuando permitimos que sea el Espíritu que pueda gobernar en nosotros, cambia nuestra dinámica completamente de esa manera. Hay varios hombres que me han impactado a mí. Martín Lutero, 1517, cuando plasma las 95 tesis.
Y obviamente su vida cambió cuando lee en Romanos 1 y dice, el justo por la fe vivirá. Y empecé a leer Romanos, obviamente, y veo Pablo, ¿verdad? Lo escribí y Martín Lutero cambió toda el protestantismo, ¿verdad? Y crece, ¿verdad? Y permite pues escuchar el evangelio a toda Europa y el resto del mundo. Pero antes Pablo lo hizo en el primer siglo. Y cuando Pablo se refiere a ese versículo en Romanos 1:17, va a Habacuc. Y el profeta Habacuc, interesante, todos los profetas tenían un mensaje para Israel o para otros pueblos. Pero en Habacuc era un diálogo entre Dios y él. Y Habacuc estaba molesto con Dios porque había injusticia. Y empieza a reclamarle, ¿cuándo tú vas a hacer justicia? Y Dios se mantiene callado. Pero en el capítulo 2, Dios le responde y ¿saben lo primero que le dice? Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Digo, ¿qué tipo de respuesta es eso por parte de Dios? Si Habacuc está pidiendo justicia y le dice Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y después de eso, en el capítulo 3, Dios le dice, su resplandor es como la luz. Aquí está hablando el profeta Habacuc sobre Dios. Brillantes rayos salen de su mano, ahí está escondido su poder. Cuando yo leí eso, es en la presencia de Dios que está el poder que andamos ustedes y yo anhelando para transformar y cambiar nuestra sociedad y otras personas. Ahí solamente. Si buscamos el poder en nuestro propio conocimiento, nuestros propios talentos, nos quemamos completamente y nuestro impacto es bien limitado y temporal. Pero si dependemos de Dios, es totalmente diferente. Miren lo que dice Salmo 91. Si hay un salmo donde hay un compendio de protección para un cristiano, es el Salmo 91 completo. Ahí. Pero lo que más me fascinó fueron los primeros 2 versículos, que son 4 nombres de Dios. Bien raro encontrar 4 nombres de Dios continuamente. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, primer nombre, Elión en hebreo, morará bajo la sombra del Omnipotente, El Shaddai, segundo nombre de Dios. Diré yo a Jehová o Yahvé, el nombre no hablado por parte de los israelitas, tercer nombre de Dios. Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, Elohim, eterno, plural de Dios también, en ti confiaré. 4 nombres de Dios metidos en 2 versículos, como para tratar de capturar nuestra atención. Lo que más me destacó a mí, más me cautivó acá es la palabra habitar, que viene del latín, también el griego de habitación o hábito. Cuando yo tengo el hábito en la habitación y refugio, la palabra en el hebreo es lugar secreto. Cuando yo tengo el hábito de ir al lugar secreto de Dios, de su presencia, ahí es donde está el poder. Ahí es donde está. No hay nada más. Y dice más adelante que obviamente ahí en su presencia y el del Altísimo morará bajo la sombra. La palabra sombra viene del hebreo presencia de Dios. Y esa misma palabra en el griego se refiere a Cristo, la segunda venida de Cristo. Se utilizaba esa para cuando venía un emperador muy grande de mucho renombre. La presencia de Dios. Cuando ustedes y yo en nuestro tiempo con Dios pasamos bastante tiempo, comienzan a suceder todas cosas milagrosas y sobrenaturales alrededor nuestro. Eso es lo que sucede. No es en nuestras propias fuerzas. Queremos que sucedan muchas cosas, pero no estamos dispuestos a pasar en ese lugar secreto. Salmo 119, versículo 114 dice, tú eres mi escondite. Otra versión dice, tú eres mi lugar secreto, mi escudo. Ahí es donde tenemos que pasar. Somos fieles en amar a Dios en el lugar secreto, en la palabra, en oración. Ahí es donde hay una transformación en nosotros. Logramos poder decirle al alma, al cuerpo, tú no mandas. Y Cristo puede mostrarse al mundo completamente de esa manera. De forma automática, completamente. Entonces nuestra responsabilidad es poder venir y pasar en el lugar secreto. Ahora, ¿qué sucede? Ahí es donde viene
la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que Cristo lo dejó por nosotros de esa manera, para que pudiese ir haciendo la santificación y la transformación. Miren, quedan 14 minutos acá. Marcos 4, versículo 26 al 29. Ustedes saben que la palabra automático aparece en dos veces en el Nuevo Testamento. La palabra automático está ahí mismo en la palabra. Nosotros lo usamos manejo un carro automático, no tengo que hacer las marchas o los cambios, sino que sucede de esa manera. En Marcos 4, 26, 29 aparece la primera vez la palabra automático. Dice Jesús: el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches, se levanta durante el día y todo el tiempo de día y noche la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla, y aquí es donde viene. La tierra produce el grano por sí mismo. Esa palabra, esa frase, sí mismo, en el griego es automato, que es automático. Ahí es donde aparece. Es por sí mismo. Sencillamente sigue produciendo de esa manera. Esa misma palabra en griego también aparece en Hechos 12, obviamente, y nuevamente el griego automato significa voluntad, es hacer algo sin fuerza, es hacer algo nuevamente sin la fuerza externa. Eso era los griegos, en otras literaturas lo utilizaban. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Si es nuestra propia fuerza, yo quiero cambiar, quiero ser mejor, es mi propia fuerza. Pero es automático lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. En Hechos 12:10 dice que Pedro y el ángel pasaron la primera guardia cuando lo sacó, luego la segunda, y llegaron a la puerta de la prisión de acero que los separaba de la ciudad, y la puerta, dice, se abrió sola. En el griego es automato también ahí. Se abrió sin ninguna ayuda, sencillamente se abrió. Y en el griego lo utilizaban cuando había algo que mover que no necesitaba la fuerza externa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. De esa manera. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es, todos lo sabemos, amor, gozo, paz. Esa palabra espíritu viene de dos palabras griegas. Neuma, que es donde dice, tiene neumonía. Espíritu significa enfermedad del espíritu. El espíritu viene de dos palabras. Si ustedes buscan el griego, viene de dos palabras en griego. Viene neuma, que es el espíritu, y mato, que es de automático. Queremos el fruto del espíritu, no es nuestra propia obra. Dios, hoy sí voy a ser con mucho amor y voy a ser compasivo. No, nuestro enfoque es Cristo. Dios, aquí estoy, tú Padre, y ahí estoy pasando. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, va a hacer la obra de dar el fruto del amor, gozo, paz, benignidad y el resto del fruto. Pero a veces nosotros cambiamos porque nuestra mente, nuestra alma nos dice, para nosotros obtener un diploma, un reconocimiento, un fruto, tengo que hacerlo en mis propias fuerzas. Eso, la fe la utilizamos para cuando confiamos en Cristo y tuvimos que conceptualizar la salvación por fe, por gracia, por misericordia de Dios. Como cristiano es en nuestra vida cristiana, se aplica la fe también. Creemos que es por obras también que vamos haciendo este proceso de santificación. Es el Espíritu que hace eso en nosotros. Esas dos palabras, neuma y matos, automático, están unidas. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Una persona se embriaga con una cerveza, con una copa. No. Tiene que haber muchas cervezas o mucho licor para que verdaderamente pueda estar embriagado. Pablo hace la relación. Queremos ser llenos del Espíritu Santo con una copa o con una cerveza, con 5 minutos de haber pasado leyendo la Biblia. No va a funcionar eso. Si dedicamos nuestro tiempo en el lugar secreto, que es donde está el Padre, como dice Salmo 91, y invertimos tiempo, ahí nos embriagamos completamente de la palabra de Dios. Nos embriagamos del Espíritu. Y el Espíritu entonces, cuando estamos embriagados, Él es el que controla completamente.
Ahora, ¿voy a sentir algo? ¿No sentimos? Yo les hago la pregunta, en este momento estoy compartiendo en la carne o en el espíritu. ¿Estoy en la carne o estoy en el espíritu? Ahora, yo en este momento estoy compartiendo y yo no siento nada. Yo no siento como que el espíritu está diciendo, o sea, yo no siento eso. Mi alma o el pentecostalismo me va a decir si yo experimento algo, escalofríos y todo, tengo el espíritu que me está controlando. Eso es el mundo, eso es el alma. Dice la Biblia que es por fe. Y dice, caminemos por fe, no por vista. Vista es nuestros 5 sentidos, que nuestra mente, ¿cómo captura la realidad? La mente, por los 5 sentidos. Esa es la manera como Dios nos hizo. Entonces queremos capturar el reino de Dios que es en poder con los 5 sentidos que el alma está acostumbrado del cuerpo. No funciona, es por fe. De esa manera. Y si queremos ser embriagados o llenos y ver verdaderamente el fruto del Espíritu en nuestra propia vida, no es con 5 minutos. No nos embriagamos con una cerveza o media cerveza, tiene que ser un montón de cervezas. Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Si invertimos solo 5 minutos en la palabra de Dios, no vamos a obtener resultados impresionantes. Y el poder reside, obviamente, en el lugar secreto. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona alcoholizada pierde el autocontrol. Dice que pierde el autocontrol, el juicio y toma decisiones impulsivas y peligrosas. Cuando estábamos ahí los vecinos, mi carne me decía, no tomes la posición de presidente porque te va a venir un montón de problemas. Pero mi espíritu me está diciendo, hazlo, porque para eso te puse ahí, para hacer luz. Si queda ese vacío, entonces ¿para qué estar aquí en la tierra? Si es tu propia comodidad. Mi carne me decía, mi comodidad. El espíritu me está diciendo algo completamente. Entonces no es de sentimiento, no es de intelectual, es fe. Y no se siente, no se piensa, solo se cree, eso es todo. Y si quiero andar en el espíritu es por fe, no tengo que sentir algo. Claro, dice que obviamente el Espíritu Santo, dijo Jesús que nos iba a dar otro consolador, que nos iba a dar la paz interna. Él es nuestro consejero. Él viene a ser nuestro abogado y el que da fortaleza y sabiduría y discernimiento. Cuando tenemos una conciencia más del Espíritu Santo, ¿quién es? No lo vemos como una energía y poder, lo vemos como la tercera persona de la Trinidad y que está en mí, que yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo le oro al Padre en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Jesús dijo de esa manera. Y cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando yo pido sabiduría, fuerza, consejo y todo eso, yo le digo, Dios, gracias por eso y gracias porque me diste el Espíritu Santo para poder hacer eso. Hago un reconocimiento del Espíritu Santo y no me da miedo para nada y no siento nada. Nuevamente, estoy compartiendo en este momento en la carne o en el espíritu. Yo no siento nada en este momento. No hay escalofrío, no tengo sentimiento, no hay nada de eso. Eso es lo que el pentecostalismo nos dice. ¿Por qué? Porque es por fe. Y fe yo no siento, solo lo creo de esa manera. Dice, obviamente, más adelante, también en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya murió nuestro viejo hombre. 5 minutos nos quedan y ya terminamos. Ya murió nuestro viejo hombre y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ok, perfecto, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, wow, de nuevo vuelvo a la carne. Primero me dice que estoy muerto, ahora que estoy en Cristo. Ahora Pablo me dice que estoy en la carne. La siguiente frase es clave. Dice, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esa es la clave. No voy a sentir nada. Claro, va a haber paz de Dios en mi propia vida. Pero es por fe que camino. No es por vista, no es por sentimiento, no es intelectualmente. Y eso marca la diferencia en cada uno de nosotros de esa manera. Si yo logro permitir, y nuevamente es automático, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es automático.
Yo me rindo a Él, aseguro que soy en lugar secreto, como dice el Salmo 91 y Salmo 119, y permito que pueda Cristo ser el que pueda ser visible en mi propia vida, y Él hace el poder que tiene que ser. Y dijo que el Espíritu Santo obviamente obra en mi propia vida de esa manera. Miren lo que dice más adelante en Hechos. Usted sabe que de los 4 evangelios, el evangelio que más habla del Espíritu Santo es Lucas. Marcos es el que menos. Lucas es 17 veces. En Hechos, si ustedes hacen desde el primer capítulo hasta el 28, Lucas, los primeros capítulos, habla acerca del Espíritu Santo bastante. Y después los últimos capítulos habla que Pablo tomó decisiones intelectualmente o una actitud de esa manera, o fue Cristo. Lo hace un entrelazado de esa manera. A veces cuando tú vienes y dices, bueno, Dios, ¿qué tú puedes hacer? Surge un pensamiento, una solución, pero no sientes como que Dios vino y te habló audiblemente. Eso es la carne, nuevamente los 5 sentidos. Pero si yo vengo y le digo, Dios, yo me rindo a ti, y sea tu espíritu que pueda guiarme, me pueda llenar completamente y controlar, lo hago por fe. Y no lo hago en mi carne ni mis propias fuerzas en cada uno de lo que yo estoy haciendo. Termino con el siguiente versículo en 2 de Corintios 15. Dice que cuando soy débil, bueno, no está el versículo ahí, pero le dije, cuando somos débiles, le digo yo a mi carne, a mi alma, tú muere, y dejo que el Espíritu de Dios pueda ahí tomar control. Ahí es donde suceden las cosas. Primera vez en mi vida que quedé desempleado, y es cuando más paz interna tenía yo, a pesar de tener inestabilidad laboral de esa manera. No tengo un trabajo fijo, son consultorías, y debería estar ansioso, pero es la paz de Dios que está ahí proveyendo en mi propia vida. Dios quiere hacer cosas tremendas en ti. Una persona persigue a 1000, 2 a 10,000. En nuestras propias fuerzas es imposible. No podemos hacerlo en nuestro propio intelecto, nuestra propia alma. Si estás liderando de esa manera, estás liderando para quemarte completamente. Si preparas un mensaje en tus propias fuerzas, te vas a quemar completamente, te vas a frustrar, porque vas a dar el mensaje y no vas a ver una transformación. Dijiste, pude haberlo invertido en mi familia, preparé esto y los hermanos no lo pusieron en práctica o no lo reconocieron o no verdaderamente lo honraron de esa manera. La palabra de Dios es nuestra propia fuerza. Dios, que seas tú el que pueda obviamente glorificarte. Eso transforma nuestra vida, nuestro posicionamiento en Cristo y permitir una conciencia más del trabajo del Espíritu Santo en nuestra propia vida. No me da miedo. Y no soy pentecostal, no siento nada tampoco, pero es increíble como yo he visto cómo el Espíritu Santo está trabajando en mi propia vida. Lo veo de una forma increíble en el momento. Y Jesús dijo, darles ojos para que puedan ver y oídos para que puedan oír de esa manera. Les pido que podamos pararnos y terminamos con una pequeña oración. Y les agradezco por este tiempo, agradezco a los pastores por la oportunidad de compartir un poco. Y permitir que Dios pueda bendecir el liderazgo de cada uno de ustedes, y están haciendo un trabajo espectacular y espero pues obviamente que Dios a través de su palabra pueda transformar y renovar sus mentes. Oremos. Dios, queremos dar las gracias, Padre, por tus bendiciones, por Cristo, por la vida eterna, por la santificación que tú la propicias en nosotros, no en nuestras propias obras. Te pido puedas bendecir el liderazgo, nuestras familias, los matrimonios, los grupos, la iglesia acá, y que puedas tú llenarnos completamente del posicionamiento que tenemos en Cristo, que podamos ver que somos templo del Espíritu y que tú quieres hacer tú, no nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestro intelecto, nuestros diplomas, no, eres tú el que quiere hacer la obra transformadora en nuestra vida para transformar nuestra sociedad y las personas que están alrededor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga bastante.